Desde pequeños nos han dicho y nos han enseñado que cuando seamos grandes tenemos que conseguir trabajo en una buena empresa, quedarnos ahí, tener una estabilidad para luego terminar pensionándonos. Pero eso realmente es aprender, eso realmente es nuestro crecimiento personal. ¿Cómo están? Mi nombre es Angie Granados y vamos a hablar sobre mi visión emprendedora resignificada. Como lo vimos en la introducción del video, vamos a hablar sobre el emprendimiento en los jóvenes. Y una de las primeras preguntas que tendríamos que realizarnos es, ¿qué limita la visión de los jóvenes para crear un emprendimiento? Muchas veces pensamos que es pereza, falta de ganas, que simplemente no quieren o no les interesa, pero resulta y pasa que las cosas no son así. Y esto va más allá porque hay varios factores que influyen para que esa visión se vea ya muy limitada y hoy en día pues esto lo afecte a los jóvenes. Uno de esos es el miedo al fracaso. Nos acostumbramos o desde pequeños nos acostumbran en el colegio, en nuestro entorno y demás que fracasar está mal, cometer un error está mal y pues puede tener alguna consecuencia y que si fallamos y nos equivocamos pues va a tener alguna consecuencia. Un ejemplo de esto es cuando en el colegio sacamos una mala nota, pues la consecuencia es que nos van a regañar y demás. Entonces como que esto va muy ligado a lo de hoy en día. ¿Por qué? Porque al desde pequeños tenerle miedo al fracaso, pues no van a querer emprender por lo mismo, porque tienen miedo a fracasar en su emprendimiento, que no les dé y pues digamos así que los estén juzgando. Y esto conlleva que el resultado es que simplemente los jóvenes se quieran enfocar en trabajar en una empresa, así no les guste, así no les apasione, simplemente por no fracasar y obtener un buen resultado. Y como dirían hoy en día, o ese mal dicho, ser alguien en la vida. Otro de estos factores es la falta de capital social y referentes reales. ¿Esto qué quiere decir? Lo que no se puede ser, pues no se puede ver. Y esto nos lleva a dos subtemas derivados de este título principal. El primero son las limitaciones económicas, ¿sí? Muchas veces si en nuestro entorno, nuestros padres, nuestros familiares tienen trabajos tradicionales, trabajan en unas empresas y demás, son empleados de empresas grandes y demás, pensamos que el emprender no es para nosotros, sino que está muy alejado y es para personas que tienen dinero. O sea, nos limitamos por el dinero, pensando que los únicos que pueden emprender son personas de grandes familias con muchos recursos económicos. Este efecto que hace también la falta de tener personas que nos guíen, que nos digan cómo se puede emprender. Sabemos que emprender no es fácil, que emprender lleva ciertos puntos que se tienen que tener ciertas características y es bueno que los jóvenes tengan como esa guía desde un principio cuando quieren emprender y como esa ayuda que les digan cómo debe ser el paso a paso para hacerlo correctamente y muchas veces al no tenerlo, pues también por eso se obtienen esas limitaciones en su visión. Otro factor es que siempre se cree que para emprender o para poder emprender se tiene que tener una idea perfecta. Sí, una idea revolucionaria. Sabemos que muchos de los emprendedores han tenido o han revolucionado con sus ideas, como es Tesla, Facebook, Twitter, que fueron ideas grandes que emprendieron. Entonces muchas veces nos enfocamos y pensamos que tenemos que tener una gran idea así de esa magnitud para poderla ejecutar y nos quedamos siempre enfocados en buscarla, 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 pero pues no nos o no vemos que hay otras ideas o desechamos otras ideas que pueden ser buenas, no de pronto de esa magnitud, pero sí nos pueden ayudar a empezar con un crecimiento. Esto que ocasiona que solo nos quedamos en la teoría de buscar, buscar, buscar y realmente no ejecutemos y no hagamos un emprendimiento sólido. Otro factor es las limitaciones económicas. Muchas veces como no contamos con dinero, con recurso en el momento para ejecutar nuestro emprendimiento, pensamos que no lo logramos realizar. Pero no nos enfocamos o no analizamos que hay otros proyectos como el Capital Semilla, muchas universidades apoyan para el tema de los emprendimientos, entonces como no tenemos el conocimiento para acceder a esos programas, entonces pensamos que no podemos. Y lo otro es si tenemos responsabilidades o nos exigen tener resultados rápidos de ingresos, entonces como que uno dice, no puedo
empezar a emprender, porque emprender es un proceso largo y necesito tener resultados de ingresos ya, y por eso también muchos no se enfocan en emprender sin empezar a trabajar en una empresa donde pueden obtener recursos sin aportar mucho. Y por último, podemos decir que también la educación desactualizada es un factor muy grande para que se limite esta visión. ¿Por qué? Porque en las universidades solamente ya se enfocan en crear empresas que ya existen y no se enfocan en incentivar como esa visión, esa creatividad de un nuevo negocio, sino que enfocamos en lo que ya está, entonces así funciona, se hace de esta forma y ya. Y la pregunta grande después es, ¿cómo rompemos estas barreras de limitaciones? Pues aunque no es un poco sencillo, sí es de un proceso grande y no va a ser de un solo día. ¿De qué es? De cambiar nuestro chip y enfocarnos en que sí podemos lograrlo y que sí lo podemos hacer. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso para vencer este fracaso, este miedo al fracaso, es no pensar en una idea gigante, grandote, crearte desde ya una empresa inmensa. No, hay que empezar de menos a más. ¿Qué es lo importante? Enfocarte en un emprendimiento pequeño, ejecutable económicamente, que lo puedas hacer en este momento, que no requiera endeudarte tanto y que no requiera tanta logística y demás. ¿Sí? Empecemos desde una idea pequeña, bien ejecutada, con buena creatividad, con buenas bases, para que desde este punto empecemos a partir. Otro factor muy importante son las habilidades que debemos desarrollar y en lo que tenemos que empezar a enfocarnos. Tenemos que empezar a aprender sobre ventas, aprender sobre negociación, manejo de herramientas. No solo quedarnos ahí en la idea la tengo y demás, no, sino capacitarnos en todos los que nos pueden ayudar para surgir, ¿sí? Entonces, esto que nos va a permitir tener habilidades de confianza, desarrollar más, conocer y entender un poco más del mercado, saber cómo vender, porque puedes que tengas la idea y demás, pero si no sabes cómo vender, cómo acercarte a ese cliente, pues realmente no vas a tener éxito. Entonces, ¿qué es? Aprender a vender, aprender a administrar y buscar herramientas que te ayuden a facilitar todo y estar renovando e innovando día a día y estar a vanguardia con nuestra tecnología. Lo otro es rodearte o buscar microemprendedores que te guíen te den como esa guía de cómo se debe emprender. Si en caso de que tu entorno no tengas ese apoyo o no tengas esa guía que se necesita para iniciar. Una de esas soluciones, hay muchos grupos de microemprendedores, ya sean online, hay ferias en las que uno se puede apoyar y demás. ¿Esto que va a ayudar? A que creemos a que quitemos esa barrera del miedo, a que quitemos esas barreras y nos enfoquemos en que sí lo podemos lograr buscando quien nos ayude y quien nos guíe con nuestro emprendimiento. Y con esto terminamos el día de hoy. Espero que les haya servido mucho y recuerden, no nos podemos quedar en el fracaso, tenemos que siempre pensar en qué podemos hacer, cómo evolucionar y no quedarnos estancados. Feliz noche. Por último, vamos a hablar sobre un ejemplo que me parece súper interesante sobre este tema, y es que al principio Elon Musk, cuando se unió a Tesla, nadie le creía, nadie confiaba en él. Todo el mundo pensaba que simplemente había derrochado su dinero, que en pocas palabras, si puedo decirlo así, la había embarrado en haber invertido, porque consideraban para ese momento consideraban que los coches con energía sostenible simplemente eran un cementerio de fracasos, o sea, iba a fracasar, que no le iba a ir muy bien, y al principio, en los principios modelos, los principios coches que realizaron, no les fue muy bien, fracasaron. Entonces Elon Musk tuvo muchos fracasos antes de que Tesla tomara el lugar que tiene hoy en día y fuera uno de los autos más caros del mundo y tuviera energía sostenible y así contribuyera al medio ambiente. Porque ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es que se pasen a carros eléctricos, disminuir el impacto del medio ambiente y así poder tener una energía más sostenible y un medio ambiente más sano. Esto es todo por hoy. Terminamos con esta reflexión. Espero que les haya gustado mi video.